Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues lo prometido es deuda y aquí están las clases que les debía de la planeación didáctica. En realidad van a ser dos clases, las que les voy a dar en este formato de videos grabados y ya la siguiente que viene en la planeación, esa la vamos a tener en vivo mañana. Las clases que van a ir en formato de video son la clase correspondiente a ADN y la correspondiente a ARN. Y pues comenzamos. Antes de entrar de lleno al tema del ADN, les puse una pequeña parte de la presentación que habla sobre los ácidos nucleicos, pero en general, es decir, hablando de ADN, ARN, algunas cosas comunes que tienen y ya después algunas diferencias entre ellos y ya luego entramos a hablar de lleno sobre cada uno de estos ácidos nucleicos. Bueno, pues para empezar o les voy a hablar sobre de dónde viene este nombre de ácidos nucleicos y qué es lo que son. Son biomoléculas, es decir, moléculas que se encuentran en los seres vivos de un elevado peso molecular, es decir, son de las más grandes que hay en nuestro cuerpo. Estos ácidos nucleicos fueron aislados por primera vez por un doctor Mischer en 1869, es decir, ya tiene muchos años que se descubrieron y de que se conocen y que se empezaron a estudiar. Y todo esto surgió a partir del estudio de las células de pus. El nombre de ácidos nucleicos se lo dieron porque, uno, por el lugar de donde las identificaron por primera vez, que fue el núcleo de las células que se encontraban ahí en la pus, y dos, porque la persona que los andaba ahí curioseando, pues se dio cuenta de que tenían un pH ácido, y pues ya, de ahí surgió el nombre. En un principio, este Micher primero los llamó nucleínas, al precipitado que obtuvo cuando puso los núcleos de los glóbulos blancos que había sacado de la pus en un ácido diluido. Posteriormente, al darse cuenta de que esta sustancia era muy ácida, cambió el nombre por el de ácidos nucleicos. Ya después, con el tiempo, otros investigadores se dieron cuenta de que este tipo de sustancias, los ácidos nucleicos, no solamente estaban en los núcleos de los glóbulos blancos, sino que estaban en todas las células de organismos vivos. Las características generales que comparten ambos ácidos nucleicos es algunas cuestiones de estructura, algunas cuestiones de función, y los vamos a ir desglosando poco a poco. Lo primero que hay que aclarar es que en las células de todos los organismos vivos se encuentran dos tipos de ácidos nucleicos o dos variedades. El primero, que creo que es el más conocido, es el ADN o ácido desoxirribonucleico, y el segundo sería el ácido ribonucleico o ARN. Pues parte de las diferencias, yo creo que la más grande, la más obvia, la que tal vez muchos o la mayoría de las personas recuerdan, es la composición que tienen, que el ADN es una doble cadena en forma de hélice y el RN es una hebra sola de nucleótidos. El ADN constituye el material, así a grandes rasgos lo podemos definir como que es el constituyente del material hereditario de las células. Pero además, otra cosa muy importante es que contiene las instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita para mantener sus funciones vitales. Por eso es que es tan importante para el funcionamiento de las células. Sin embargo, pues ADN no es lo único que se necesita. El otro ácido nucleico también es muy importante para el funcionamiento de nuestras células. En el caso del ARN, este está asociado con la transmisión de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Es decir, el ADN
Es como la bóveda donde se tiene toda la información, es el formato en el que se almacena para que sea más estable y más seguro, que no se dañe. Y ya el ARN es el formato en el que se puede manipular esta información y que se pueden ejecutar cambios tangibles. Por eso tiene la misión de pasar esa información genética desde el núcleo hasta el citoplasma y llevar a cabo la síntesis de proteínas. Hay tres grupos principales de ARN, son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Sin embargo, van a ver al final de la presentación, pues no son los únicos tipos de ARN que hay. Actualmente se conoce una amplia variedad de ARNs y todavía muchos de ellos se están estudiando para poderlos entender mejor y pues también, ¿por qué no?, para sacarles provecho. Hablando de generalidades de la conformación estructural de los nucleótidos, de los ácidos nucleicos, pues lo primero es ver cómo es que están constituidos. Están constituidos por lo que se conoce como nucleótidos. Y estos nucleótidos son las subunidades que conforman a los polímeros que ya le dan la forma y la estructura a los ácidos nucleicos. Estos nucleótidos, en el caso de los organismos vivientes de este planeta, pues están conformados por tres cuestiones principales. Una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos o pentosa y un grupo fosfato. Pues hablando del azúcar, la pentosa, pues es un monosacárido que puede ser tan ribosa o desoxirribosa, dependiendo de cuál de los dos ácidos nucleicos se trate, y dependiendo también de la configuración química de esta azúcar, depende de la presencia o ausencia de un átomo de oxígeno. Hablando de las bases nitrogenadas, pues aquí hay un poco más de variedad y esto es lo que permite que, que tenga una gran diversidad los ácidos nucleicos. Si ustedes se ponen a analizar, es muy asombroso que con poquitas bases nitrogenadas diferentes pueda tener una variedad tan amplia que genere todos los organismos vivientes que hay en el planeta. Si nos ponemos a analizar cuántos, no solamente dentro de nuestra misma especie, de que cada persona somos diferentes, pero analizando todas las especies de seres vivientes que existen, pues la variedad es muy, muy, muy grande. Y sin embargo, todos estos organismos tienen la misma base, están formados por los mismos ácidos nucleicos y cambios en la secuencia de estos ácidos nucleicos son lo que dan esa variabilidad tan enorme. En el caso de las bases nitrogenadas, pues la adopción son más reducidas. Hay 5 bases nitrogenadas diferentes. Son la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Y pues los ácidos fosfóricos que conforman cada uno de los nucleótidos, pues esos no cambian. Aquí está lo que les comentaba sobre la pentosa. En el caso del ARN, pues se va a tener una ribosa, que es esta que está aquí señalada en el recuadro del lado izquierdo. Y en el recuadro rojo está remarcado el, el átomo de oxígeno que la diferencia de la desoxirribosa, que es la que se encuentra en el ADN. Si ustedes le ponen atención a toda la estructura química o bueno, estructura molecular, es exactamente igual. La única diferencia es la presencia o ausencia de este oxígeno. Hablando de las bases nitrogenadas, pues por definición son compuestos cíclicos con átomos de nitrógeno que derivan de la purina y la pirimidina. Hay estos dos tipos de bases nitrogenadas. Las purinas tienen son dos figuras cíclicas, mientras que las pirimidinas son una sola. Entonces se va a unir una purina con una pirimidina para hacer cada uno de los nucleótidos.
Aquí está ya la conformación química de todas las bases nitrogenadas, donde está la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Ya al momento de armar todo el nucleótido, pues se junta todos los componentes que habíamos visto previamente. Se junta la ribosa, se junta el grupo fosfato y la base nitrogenada correspondiente. Aquí hay otro ejemplo de este enlace. Lo que es importante que ustedes analicen de esta estructura química de los nucleótidos es lo que se señala aquí con color rojo, que es el carbono o el espacio en donde se van uniendo el siguiente nucleótido para ir haciendo la cadena de los ácidos nucleicos. Entonces lo que les señalan es, bueno, aquí lo que se señala es donde se une el grupo fosfato al nucleótido. Sin embargo, en este mismo carbono es donde se van a unir, perdón, no son los carbonos. Ya una vez que en una célula o en el núcleo de una célula existe la cantidad suficiente de nucleótidos como estos, entonces sí, pues son utilizados para armar lo que se conoce como los polinucleótidos, es decir, la hebra completa de ADN o de ARN, dependiendo de lo que se trate. Estos nucleótidos pues se pueden unir en largas cadenas, que son los polinucleótidos, siguiendo la dirección de 5' a 3' a través de los enlaces fosfodiéster. A esto lo vamos a ver ahorita en la imagen de la diapositiva siguiente. Si la pentosa de estos nucleótidos es una ribosa, pues se va a tratar de una cadena de ARN. Y si la pentosa del nucleótido es una desoxirribosa, pues se va a tratar de una cadena de ADN. Eso tomando como referencia únicamente la pentosa. Pero pues, otra cosa que también les puede dar una pista de si es ADN o ARN es las bases que conforman los nucleótidos. La forma más sencilla de recordar esto es que ustedes saben que, o deben de recordar, que si dentro de las bases nitrogenadas que están en el polinucleótido se encuentra el uracilo, pues se trata de una cadena de ARN. En el ADN nunca van a encontrar uracilo. Así. Aquí lo que observamos, si ven esta cadena, pues esto ya es un polinucleótido y aquí es donde se puede observar con mayor claridad dónde es que se van a ir uniendo los siguientes nucleótidos. Se unen aquí a través del grupo fosfato al carbono 3 del siguiente nucleótido. Entonces va del carbono 5 de una, que es donde está el grupo fosfato, al 3 del otro. Por eso se dice que el sentido es de 5' a 3'. Eso quiere decir que una cadena larga de ADN o de ARN pues tiene un sentido para su lectura. Y este sentido es así, del 5 de uno al 3 de uno, es decir, se empieza a leer primero este, luego este, y luego esta. Y esto se establece así porque así lo leen así lo lee la maquinaria molecular de la célula y pues así lo leemos nosotros también para entender los mismos procesos que llevan a cabo estas macromoléculas. Hablando de diferencias entre estos dos ácidos nucleicos,
pues el ADN presenta la desoxirribosa como azúcar, mientras que el ARN presenta la ribosa. En el ADN se carece de uracilo y el ARN carece de timina. Generalmente el ADN es más largo, es una cadena más larga, es más estable, y esto es en gran medida por su conformación de doble cadena que le permite esta estabilidad y seguridad. Y generalmente el ARN es más corto, es más inestable, y esto también es en base o en gran medida a que es una cadena sencilla de polinucleótidos y quedan más expuestos a las alteraciones químicas y físicas. Este conocimiento o estos antecedentes son porque hay una cuestión muy importante en la parte de biología celular y molecular, que es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Este dogma central no solamente se restringe a cuestiones de ciencia básica, sino que rige mucho del funcionamiento de las células y por ende de los tejidos y de los sistemas y del funcionamiento del proceso salud-enfermedad. Entonces, entender esto les va a ser de gran ayuda para que entiendan también este proceso de salud-enfermedad y sobre todo de las respuestas fisiológicas. Básicamente lo que dice el dogma central de la biología molecular es que del ADN se transcribe la información hacia ARN y ya posteriormente del ARN se lleva a cabo un proceso que se llama traducción, y este mensaje que se venía transmitiendo se convierte en proteínas, y ya las proteínas van a ser las que lleven a cabo las funciones en las células. Y ahora sí vamos a empezar a hablar específicamente sobre el ADN. Como ya mencionamos previamente, una de las características más importantes del ADN pues es su estructura, su configuración de doble hélice, la ribosa, que diga la azúcar, la pentosa que conforman sus cadenas, y las bases nitrogenadas, la presencia de la adenina, citosina, timina y guanina, carencia de uracilo, y sus funciones, que es la función de almacenamiento de la información genética. Aquí en este esquema del lado derecho podemos observar todos los niveles de compactación del ADN, desde la hebra abierta para permitir la replicación, hasta las histonas, nucleosoma, cromatina y ya el cromosoma tal cual dentro de la célula. También nos permite identificar en qué parte de la célula se encuentra almacenado el ADN. Creo que es algo que ya a estas alturas todos recuerdan. Y pues vamos a empezar. Una de las cuestiones en las que más asocian el ADN la mayoría de las personas es a cuestiones de herencia genética, siendo más específicos. Y un uso común que se le da es precisamente para las pruebas de paternidad o pruebas de determinación de parentesco. Sin embargo, pues como ven en la imagen, no siempre son necesarias estas pruebas. Pero por otro lado, hay muchísimas más aplicaciones que solamente determinar lazos consanguíneos con certeza. Hablando en cuestiones moleculares o de funcionamiento celular, el ADN lleva a cabo la vital función de almacenar la información genética, y con el objetivo de que esta información sea utilizada por la célula, uno, para pasar de una generación a otra, y a través de este mecanismo poder transmitir las ventajas que ha ido ganando cada generación del organismo. Gracias a esta molécula del ADN es posible fue posible que se diera el proceso de evolución, y a largo plazo pues este proceso de evolución fue lo que dio la variabilidad de organismos vivos en el planeta,
pero pues eso también es un arma de doble filo, porque así como heredamos características ventajosas, también podemos llegar a heredar problemas. Y pues la teoría de la evolución dice que pues esto se va a dar en ambos sentidos, tanto se van a heredar cosas buenas como cosas malas. Y lo que espera la naturaleza es que pues aquellos que hereden más cosas malas que buenas, pues no sean no tengan un tiempo de vida tan largo como para alcanzar a reproducirse y pues así se va acabando ese problema de diseño. El detalle es que ahora con la evolución de la medicina moderna, esto ya no está pasando así. Hay muchas personas que tienen muchos problemas de salud, muchos problemas físicos, pero pues gracias a los avances de la ciencia y de la medicina, si no se curan, por lo menos tienen una mayor esperanza de vida y pues ya está siendo cada vez más común que personas con este tipo de problemas pues alcancen a tener pareja y reproducirse. Y de este modo pues se van propagando tanto las características buenas como las malas en la población. Mm, Para que se dé todo este proceso de transmisión de la información genética, es necesario que la molécula de ADN lleve a cabo un proceso que se llama replicación, es decir, se generan copias idénticas de la información genética de una célula. Esto es para poder transmitir la información de forma variable, poder transmitir la información genética de forma invariable entre dos células o entre dos generaciones. Sin embargo, la función del ADN va más allá de nada más para el momento de la división celular o de la descendencia. También lleva a cabo funciones en el funcionamiento diario de todas nuestras células. Y las funciones que lleva a cabo el ADN en el funcionamiento diario de nuestras células, pues es la nada sencilla y muy importante función de dirigir la producción de proteínas. Y esta dirección de la función de la producción de proteínas lo hace mediante el control de la transcripción de la información genética que tiene almacenada para llevarla hasta el citoplasma de la célula donde se puede llevar a cabo ya la elaboración de la proteína tal cual. Para que se dé este proceso, pues es necesario que primero este, este mensaje genético sea copiado por una molécula de ARN, que sería el ARN mensajero, mediante el proceso de transcripción, y ya posteriormente este ARN mensajero salga del núcleo de la célula hacia el citoplasma y allá lleve a cabo el proceso de traducción auxiliado de los RNAs de transferencia y ribosomales para formar la proteína ya tal cual. Cuando se estudia con la molécula del ADN, generalmente se le analiza mediante tres estructuras o en tres diferentes niveles estructurales. Estas estructuras son la estructura primaria, la secundaria y la terciaria. Y básicamente la diferencia es la complejidad de su almacenamiento o de su punto de análisis. Si estamos hablando de lo que es la estructura primaria, pues nada más nos referimos a la secuencia de nucleótidos tal cual, que es como que la forma que utilizamos para estudiarla a nivel este, científico y académico. Para las manipulaciones de técnicas de ADN, pues se hace analizando la estructura primaria, es decir, la secuencia del gen o del ADN en cuestión. Para cuestiones didácticas o de enseñanza, pues también lo que se da a los alumnos para que aprendan son las secuencias del ADN o de las bases nitrogenadas de la cadena. Si hablamos de estudiarlo o de mencionarlo a nivel de la estructura secundaria, pues es a nivel de su estructura de doble hélice. Y ya hablan, cuando nos referimos a la estructura terciaria, pues nos referimos al ADN superenrollado, es decir,
a los cromosomas, a los genes, a todos estos pasos de superenrollamiento que les había mencionado previamente, de la plegación en histonas, todo esto hasta gradualmente llegar al punto de cromosoma, que es el nivel de enrollamiento o de empaquetamiento más avanzado y que se utiliza precisamente para la función esta de la división celular y de poder traspasar el mensaje genético de forma fiel y con el menor número de errores posibles. Pues vamos a analizar cada uno de estos tres niveles de estructurales y empezando con la estructura primaria. Pues yo creo que es el más fácil de todos, no me voy a detener mucho tiempo aquí. Pues nada más se refiere a la secuencia de nucleótidos. Lo distingue el esqueleto formado por las pentosas, los grupos fosfato y las bases nitrogenadas. Esta parte que viene aquí abajo era lo que les mencionaba hace rato, que el número de hebras diferentes que se puede formar combinando las bases nitrogenadas es muy elevado. Y esto, pues, como dicen ustedes, clínicamente es muy significativo porque ese número elevado de combinaciones permite que con un código, entre paréntesis, muy sencillo, de 4 dígitos o de 4 componentes, se puede tener una variabilidad inmensa, casi infinita. Pues la secuencia, para estudiarlo de forma más sencilla, lo único que se menciona es la base nitrogenada que corresponde a cada nucleótido. Y eso es pues por pura lógica, porque el grupo fosfato y la ribosa o el azúcar de la molécula siempre van a ser las mismas. Lo único que va variando es la base nitrogenada. Y lo que le da la especificidad o las características a una secuencia particular de ADN, pues es la secuencia de las bases nitrogenadas que componen esa cadena. Entonces, para facilitar el estudio de estas moléculas o de estas cadenas, pues únicamente se toma en cuenta la base nitrogenada que conforma el nucleótido. Hablando ya del segundo nivel estructural del ADN, que es la estructura secundaria, pues este se deriva de los estudios de Watson y Crick, que fueron quienes dedujeron la estructura del ADN a partir de los datos obtenidos por otros investigadores, que fue Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, y también utilizaron los datos de otro investigador que se llamó Edwin Chargaff. Ellos, utilizando la información que les proporcionaron estas personas, pues dedujeron la conformación espacial que tenía esta doble hélice del ADN. Y no solamente eso, o sea, eso es lo más conocido. También determinaron o señalaron las ventajas que les confería tener esta conformación estructural y cómo se relacionaba con el funcionamiento del ADN dentro de las células. Entonces, este modelo de la doble hélice fue deducido en 1953, hace relativamente pocos años, unos 60 años más o menos. Si toman en cuenta desde hace cuánto tiempo se conocían estos ácidos nucleicos, pues tardaron mucho tiempo en determinar esta doble hélice del ADN. Pero fue un descubrimiento parteaguas, porque a partir de ahí se entendió cómo funcionaba esta macromolécula y cómo se podía utilizar y manipular. Este modelo de la doble hélice dice que el ADN está constituido por dos cadenas de polinucleótidos enrolladas alrededor de un eje imaginario, originando una estructura de doble hélice. Este enrollamiento es de estrógiro, es decir, que el giro va hacia el lado derecho, y plectonémico, es decir, que las dos cadenas no pueden separarse sin desenrollarse. Las cadenas del ADN son complementarias y las bases nitrogenadas complementarias están unidas por puentes de hidrógeno para estabilizar esta macromolécula.
Estas dos cadenas son antiparalelas y la longitud de la molécula en general pues, es enorme. Aquí hay algunos modelos de cómo se representa esta estructura de doble hélice. Este pues es el diseño un poco más sencillo. Este es el modelo como por bolitas por cada, asignados a cada uno de los elementos que componen la molécula. Y tridimensionalmente, de acuerdo a los enlaces químicos que lo componen, pues así sería como lo apreciaríamos si pudiéramos agrandar la molécula a ese nivel. Así es como van las cadenas y cómo van los giros. Y aquí hay otros esquemas donde hacen énfasis en otro tipo de cuestiones como los enlaces de hidrógeno que estabilizan la unión entre ambas cadenas, la interacción entre las bases nitrogenadas de cada una de las cadenas, porque es lo que le da la complementariedad a esta doble hélice. También otra cuestión a destacar es el número de enlaces de hidrógeno entre estas bases nitrogenadas. Si le ponen atención, la combinación de citosina con guanina tiene 3 enlaces, mientras que la adenina con timina solamente tiene 2. Quiere decir que este tipo de uniones es mucho más fuerte que esta. Y pues las regiones donde tienen de la cadena de ADN, donde hay un gran número de uniones guanina-citosina, pues son donde es más difícil separar la doble cadena del ADN. La estructura secundaria del ADN. En la estructura secundaria del ADN, los grupos hidrófobos de las bases se acomodan hacia el interior de esta cadena, estableciendo interacciones hidrófobas que van a colaborar con los puentes de hidrógeno que se forman entre ambas bases nitrogenadas de cada una de las hebras para dar estabilidad a la macromolécula. Pues es una descripción de lo que les estaba comentando previamente en el esquema. Las pentosas y los grupos fosfatos que tienen una carga negativa van a quedar hacia el exterior de esta doble cadena y eso permite que se ionicen, que puedan interactuar, con medios acuosos y también esto también se lo facilita la posibilidad de hacer el fenómeno de ionización de los ácidos del grupo fosfato. Eso les permite interactuar con moléculas de agua y pues ya deben de darse cuenta que la interacción con el agua es algo vital para cualquier macromolécula, o más bien para cualquier biomolécula. Otras características que tiene la estructura del de doble hélice del ADN es que tiene esto de lo que se conoce como giro mayor y giro menor dentro de la cadena de doble enlace o de doble hélice. Y este tipo de estructuras de los giros que va dando la cadena son aprovechados por complejos proteicos muy grandes, que son los que hacen este proceso de transcripción del ADN, de reparaciones del ADN, copias del ADN. Algunos procesos de infecciones virales también se dan a través de estas estructuras de los giros mayores y menores de la doble hélice. Las características de esta doble hélice es que pues, son cadenas antiparalelas, complementarias, son de polinucleótidos unidas entre sí, estabilizadas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, que están enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario. Los esqueletos de las azúcares y los grupos fosfatos quedan hacia afuera. Los planos de las bases perpendiculares al eje y paralelos entre sí. El enrollamiento es pleptonémico y que gira en sentido destrógiro, es decir, hacia la derecha. Generalmente cada 10 pares de bases de nucleótidos hay una vuelta de esta hélice, de esta doble hélice.
Y si lo vemos en cuanto a distancia, pues es aproximadamente cada 3.4 nanómetros. Es decir, son muy chiquitas el espacio que hay entre cada giro de la hélice, y el diámetro de esta doble hélice de ADN pues es de 2 nanómetros. Estos surcos del ADN son los que les comentaba que muchas veces se utilizan para la replicación del ADN y para la reparación, entre otros procesos biológicos. Un proceso que también se lleva a cabo en la molécula del ADN es lo que se conoce como desnaturalización. La desnaturalización del ADN tiene una peculiaridad, que es que puede ser reversible e irreversible por una gran cantidad de ocasiones, sin que se altere la estructura ni las propiedades del ADN. Este proceso de desnaturalización también le pasa a las proteínas. Sin embargo, en las proteínas, o en el ARN, cuando le pasa esto a las proteínas o al ARN, ya es un proceso irreversible. El ADN es la única biomolécula de tamaño macro que puede hacer este proceso de naturalización y de desnaturalización muchísimas veces sin perder sus propiedades y sus características. La desnaturalización es como que el desacomodo o el desarreglo de la molécula, y esto se da por procesos físicos. Si ustedes calientan una molécula, una hebra de ADN de este formato de doble hélice, se van a separar las dos cadenas del ADN, y es lo que se conoce como desnaturalización del ADN. Se necesita que se caliente la zona a más de 100 grados centígrados, es decir, al punto de ebullición del agua, para que se desbaraten los enlaces de hidrógeno que unen las dos cadenas y se separen. El ADN se va a mantener así separado, pero si se enfría la solución en la que están a temperaturas inferiores a los 65 grados centígrados, se van a volver a acomodar a como estaban previamente. Se va a volver a armar esta estructura de doble hélice, y es lo que se conoce como renaturalización. Este fenómeno se da para facilitar los procesos de copias de partes de la molécula del ADN. Y pues una vez que se entendió cómo es que sucedía todo esto, ya se pudo aprovechar en laboratorio para técnicas de biología molecular, manipulando cadenas de ADN, utilizando o aprovechando que tiene esta capacidad de llevar a cabo el proceso de desnaturalización y renaturalización. Aquí podemos ver lo que les comentaba de forma ya esquemática, donde les señalan, empezando desde el extremo izquierdo de la imagen, que pues el estado nativo o la forma natural de las moléculas del ADN pues es una doble hélice, donde cada una de estas hélices, o más bien cada una de las cadenas que conforman esta doble hélice, está unida a la otra mediante enlaces puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas, y cuando reciben calor, pues se lleva a cabo el proceso de desnaturalización, es decir, se separan. La ventaja que tiene la cadena del ADN es que separadas estas cadenas no se desintegran cada una de ellas, más bien se conservan así en ese estado. Y ya cuando se retire este calor, que se llega a la temperatura igual o menor a 65 grados centígrados, pues empieza otra vez el proceso de renaturalización, donde se vuelven a unir las cadenas
en la posición exacta en la que estaban antes. Y esto es gracias a dos cuestiones. Uno, pues la estabilidad molecular de los elementos que conforman cada una de las cadenas. Y dos, gracias a la propiedad de la complementariedad entre estas cadenas. Eso hace que se vuelvan a acomodar en el mismo sentido y en la misma posición en la que estaban antes del proceso de desnaturalización. Hablando ya de la estructura terciaria del ADN, pues hay dos tipos de estructuras terciarias dependiendo del tipo de organismo del que estemos hablando. Sin embargo, pues el concepto básico es el mismo. El concepto básico de la estructura terciaria es un superempaquetamiento o superenrollamiento, que es como la forma más estable, más compacta y más segura del ADN, que se da únicamente cuando la célula está a punto de dividirse o cuando quiere proteger al máximo a la molécula del ADN. En el caso de los organismos procariontas, como por ejemplo las bacterias, el ADN es diferente al que está en los mamíferos. En este caso se trata de moléculas de ADN que no tienen esta doble hélice, no son dos cadenas en forma de hélice, sino que es un ADN circular. Y se organizan así como estamos viendo en el esquema en la parte inferior de la diapositiva, en una fibra de 20 angstrom que se retuerce sobre sí misma para formar una superhélice. Y esta superhélice pues se asocia a diversas proteínas que no son histonas para mantener este enrollamiento y esta estructura más o menos estable. Y eso es a lo que se le conoce como el ADN superenrollado de organismos procariotas. Las células de nuestro cuerpo pues no siguen este patrón de comportamiento. El ADN de los organismos eucariotas como nosotros se acomoda en lo que conocemos como cromosomas. Cuando una célula de un organismo eucariota está en la etapa de interfase del ciclo celular, el ADN está almacenado en lo que se conoce como cromatina. En esta conformación, pues está en la molécula del ADN y hay algunas proteínas, como las histonas y otras proteínas accesorias, que lo mantienen en esta estructura terciaria de cromatina. Y es así porque pues, sí está muy enrollado, más que si fuera la doble hélice solamente así hecha nudito en el núcleo. Tiene un enrollamiento con un orden muy establecido, pero está de esa manera para poder facilitar que cuando la célula requiera, por ejemplo, producir una proteína, la proteína A, por decir algo, de forma relativamente rápido, se encuentra la parte del ADN donde está codificada la información para producir esa proteína, se desenrolla, se copia y pues ya se manda el RNA mensajero para que se haga la proteína tal cual. Es una conformación estructural que le permite estar protegido, pero también le permite estar disponible para cuando se necesite cada sección del ADN. Sin embargo, cuando la célula se va a dividir, esta estructura de cromatina pues cambia y se forman lo que son los cromosomas, que es lo que sí, es la forma más fácil de hacer la repartición igual del ADN entre cada una de las células hijas. Y es lo que garantiza que cada una de las células hijas pues tengan la misma cantidad la misma información genética y por lo tanto tengan el mismo funcionamiento óptimo. Aquí están los niveles de empaquetamiento del ADN, pues el primer nivel sería la doble hélice de la cadena del ADN, que honestamente ya no lo consideraría
como que el primer nivel. Yo lo consideraría ya de empaquetamiento a partir de este, que es cuando se forman las perlas de cromatina. Y así sucesivamente se van formando lo que luego a esta sección le dicen collares de perlas. Y a final de cuentas termina en el cromosoma. El cromosoma, si ustedes se fijan, el tamaño aumenta considerablemente. El diámetro de la doble hélice nada más es 2 nanómetros y ya para el cromosoma, pues aproximadamente 1400 nanómetros. Y ya en este nivel de cromosoma, el ADN está compactado aproximadamente unas 10.000 veces. Eso es lo que permite que las cadenas tan largas del ADN de nuestras células pues queden en un espacio muy, muy pequeño, como es la parte del núcleo donde se lleva a cabo la división celular, para que se acomoden todos los cromosomas en el mismo nivel y se pueda dar esta separación del material genético. El hecho de que nosotros podamos entender todo esto ha abierto las puertas a innumerables investigaciones científicas y sobre todo a aplicaciones biomédicas derivadas de estas que pues han tenido un impacto considerable en todos los aspectos de la salud del ser humano y también de algunos animales, porque este tipo de técnicas no solamente se aplican a la medicina humana, también se aplican a la veterinaria, a la ganadería, incluso hasta la agricultura. Ya ahora se está haciendo manipulación genética de cultivos también. Entonces, pues puede ser un arma de doble filo, puede dar ventajas enormes a a quien entienda todos estos conceptos, pero pues también lleva ahí un riesgo latente. Es algo de lo que podemos discutir más en clase ya después de que vean el video, pero pues básicamente todo esto empezó a partir del proyecto del genoma humano. Se esperaba que al tener la secuencia completa del genoma humano, pues se iba a poder manipular al 100% todo el material genético de hecho, este programa del genoma humano lo aprobaron porque les vendieron la idea a los del Pentágono de Estados Unidos de que si tenían la secuencia completa del genoma humano, podían crear supersoldados con modificaciones genéticas y pues, por eso dieron el dinero para hacerlo. Ya después, cuando se tuvo el genoma completo, pues se dieron cuenta de que saberte la secuencia de bases nitrogenadas no era todo lo que se necesitaba para hacer la edición genética tal cual, y pues ya eso detuvo los planes maquiavélicos del ejército de Estados Unidos, pero el conocimiento que se generó en eso, pues se aprovechó en el área biomédica. Y pues estos son datos relevantes que surgieron de este proyecto del genoma humano, donde se determinó que solo el 1% de la información del genoma se codifica en proteínas, el resto del genoma pues es básicamente de regulación. Solo el 5% de cada gen son exones, quiere decir que el 95% son intrones y son regiones que tienen otras funciones en la regulación del funcionamiento celular, mucho más complejas. Entre los exones e intrones representan el 25% del genoma. En promedio, el gen de un ser humano es de 27 kilobases de longitud, con 9 exones, y el genoma humano tiene alrededor de 26.383 genes, por lo que se deduce que hay aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. El contenido total es de 3.296 megabases y contiene varias secuencias repetidas, hay una alta variabilidad en la producción de proteínas y algunas secuencias del ADN no contienen información para producir proteínas.
Y con eso terminamos la clase de hoy. Bueno, si tienen alguna duda, pues ahí las anotan. Y mañana que nos veamos, me las hacen saber. O si no, pues me mandan algún mensaje por el Classroom o por Facebook pues, o por WhatsApp, perdón. Como se les haga más fácil, pero si les quedó alguna duda de la clase, no se queden con ella. Compártanla conmigo y ya yo se las aclaro. Cuídense mucho.